¿Cómo les va, jóvenes? Yo espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía en aislamiento, estas clases por video, que yo espero que resulten de la mejor utilidad y del mayor gusto para ustedes. Vamos a continuar trabajando dentro de nuestro gran eje del año, que es el eje de filosofía y democracia. La clase pasada nosotros nos dedicamos a explorar el vínculo profundo que hay entre filosofía y democracia. Vimos que surgen al mismo tiempo y en el mismo lugar, en el siglo V a.C. en Atenas. También vimos que en el siglo V en Atenas la obra de arte más importante del momento eran las tragedias áticas, que nosotros conocemos como tragedias griegas, que eran obras de teatro en las que no solamente se desarrollaba el teatro, sino también la danza, la literatura, la pintura, la música, la arquitectura, lo que luego algunos pensadores de la estética del siglo XIX consideraron como una obra de arte total, pero que esta obra de teatro y el modo en el que eran representadas en la Atena del siglo V antes de Cristo eran más bien un ritual democrático o una forma de ritual cívico que una simple obra de teatro o una simple obra de arte. Por supuesto que ninguna obra de teatro es simple y ninguna obra de arte es simple, pero quiero decir, había un importante componente político en el sentido más profundo de la palabra en las representaciones de estas tragedias que se realizaban en un anfiteatro con una capacidad para muchísimos espectadores, para un porcentaje muy grande del pueblo libre de Atenas, y eso nos hace pensar que tenían ese sentido también las tragedias, el sentido de enseñarles a los atenienses eh, cómo ser seres humanos, enseñarles acerca de sus límites, enseñarles acerca de lo que le cabe o no le cabe a un ser humano, enseñar la prudencia y enseñar los desastres que tienen que ver con las desmesuras. Eh, la democracia, podríamos decir, es una forma política trágica. Eh, Su propia naturaleza, como vimos en parte la clase pasada y ahora vamos a decir algo más, eh, incluye necesariamente la tensión y el conflicto. Y muchas veces esa tensión y ese conflicto son los que terminan desgarrándola por completo. Nosotros la clase pasada encaramos esta naturaleza de la democracia y la naturaleza de la filosofía desde un elemento muy interesante que tiene que ver con las artes pictóricas, porque queríamos mostrar que la manera en que un determinado pueblo, en un determinado momento, en un determinado lugar, representa la realidad en el arte, muchas veces nos dice mucho acerca de cómo está mirando la realidad en un sentido amplio de ese pueblo. En este caso, el pueblo griego del siglo V a.C., el pueblo ateniense, podríamos decir para ser más específicos, eh, empezó a representar en vasijas eh, el escorzo, que explicamos la clase pasada, este registro de un objeto desde un lugar y no desde otro, y no desde todos los otros. Nosotros vimos que el escorzo aplicado al pensamiento se puede ver en el diálogo filosófico, donde también cada interlocutor representa ese recorte, esa mirada situada y necesitada de las otras, esa mirada parcial e incompleta. Y vimos que en la democracia
la definición misma de democracia, entendiendo que Demos no hace referencia solamente al pueblo, sino que más precisamente en este siglo V hacía referencia a los 100 distritos en los que estaba dividida la ciudad de Atenas, y que cada uno de esos distritos significaba una realidad social, económica y cultural diferenciada, y que por lo tanto decir democracia es decir que definimos el bien común a partir de todas y cada una de esas miradas diferentes. La idea de Pericles, el principal líder de la democracia, que consideraba que el verdadero hombre de Estado tenía que ser capaz de incorporar dentro de su mirada todas las miradas. Bueno, nosotros vimos esa conexión profunda entre filosofía y democracia, y hoy nos tenemos que enfrentar con una paradoja que tiene que ver con un hecho histórico de este siglo V antes de Cristo, de comienzos del siglo IV en realidad, para ser más precisos, y que es el juicio que la ciudad de Atenas realizó contra Sócrates y la condena a muerte de Sócrates. ¿Por qué decimos que es una paradoja? Porque supuestamente la filosofía y la democracia comparten esto que decíamos recién, la necesidad de una palabra que circula y la necesidad de una mirada que debe incorporar otras miradas. En el caso de la filosofía, para abordar con mayor complejidad sus objetos. En el caso de la democracia, para tener una noción completa y compleja del bien común. Ninguna mirada sectorial por sí sola puede definir el bien común. Cuando eso sucede, la democracia no está funcionando bien. Ninguna filosofía que se precie de ser tal y no una actividad de posesión del conocimiento puede descartar de antemano la necesidad de incorporar otras miradas que puedan poner en cuestión el propio conocimiento o la propia perspectiva. Ahora bien, ¿cómo es posible que esta primer democracia, la democracia ateniense del siglo V a.C., haya condenado a muerte al primer filósofo, que es nada más ni nada menos que Sócrates, maestro de Platón y, podríamos decir, el pensador más importante de todos los tiempos, que definió la filosofía de una manera que hasta el día de hoy seguimos definiendo. Como les acabo de decir, una actividad de búsqueda más que de posesión, una actividad ligada al deseo, una actividad que tiene mucho más que ver con las preguntas que con las respuestas. Como dijo Heidegger en el siglo XX, la filosofía no conoce, la filosofía piensa. La ciencia conoce, pero no piensa. Una actividad que en ese sentido no es productiva en el mismo sentido en que lo son otras actividades. Y la paradoja, como decíamos, es esta. Esta primer democracia, este primer régimen de la palabra argumentativa condena a muerte al profesional de la palabra argumentativa, al máximo exponente del cultivo de esa palabra argumentativa. El documento en el que podemos ver desarrollado el drama de esta paradoja, el documento más importante para ver este juicio contra Sócrates y su condena a muerte, es un texto de Platón que se llama justamente Apología de Sócrates. En este texto lo que nosotros tenemos es como si Platón estuviera filmando el juicio de Sócrates y lo que editó, lo que nos muestra a nosotros, es la parte del alegato de Sócrates, la parte en la que él hace su propia defensa y de algún modo su propia apología, donde él explica por qué
no él como individuo, pero sí su función, la función que él cumple, es fundamental para la ciudad, y compara esa función con la de un tábano. Él dice que él es como un tábano que se posa sobre un caballo noble pero dormido, que es la ciudad de Atenas. Y que su función es importantísima para que los atenienses puedan despertar. ¿Despertar de qué? Del sueño en el que olvidan tal vez preguntarse por la virtud, preguntarse por qué creen lo que creen, por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Sócrates es para nosotros tal vez el pensador más importante de todos los tiempos, porque es el primero que empieza a hacer estas preguntas a cualquiera, sin distinción de clase o de rango, en la calle, en cualquier lugar, en el gimnasio, en la plaza pública, en un banquete, en las escalinatas de los tribunales. La obra de Platón es verdaderamente un retrato magnífico de este pensador que fue su maestro, un retrato magnífico de sus ideas. El hecho de que quizá Platón no haya estado escribiendo para un público futuro muy lejano de lectores también nos hace pensar que ese retrato puede llegar a ser bastante fidedigno, o sea que el Sócrates que vemos en la obra de Platón puede llegar a ser bastante parecido a lo que fue el Sócrates real. También la obra de Jenofonte y algunas otras nos confirman en esta idea. Pero lo cierto es que en la apología de Sócrates, en este texto que Platón escribe para mostrar ese momento cúlmine, dramático, en donde Sócrates se debate entre la vida y la muerte, en ese juicio en el que tiene que defender de algún modo a la filosofía respecto de la ciudad, nos encontramos con esta paradoja, porque no es una monarquía, no es una tiranía la que está juzgando al filósofo, sino que es la primera democracia que conocemos. Es cierto que ya es una democracia en crisis y ahora vamos a dar algunos elementos históricos para entender por qué. Nos van a ayudar a comprender un poco esta paradoja, no para justificar el juicio y la condena a muerte de Sócrates, porque no es nuestra función la de justificar o dejar de justificar esa muerte, pero sí es nuestra función intentar comprender, y les digo una cosa más, sobre todo es nuestra función dejar de seguir alimentando una visión un tanto reaccionaria de la filosofía, una visión un tanto evangélica, les diría, de Sócrates, en donde Sócrates aparece como un santo y donde todo el resto de la ciudad de Atenas aparece como un conjunto de mediocres, de malvados. Es una visión que nosotros tenemos que desterrar, que la sostienen incluso algunos que hoy aparecen como renovadores de la divulgación filosófica y que incluso hasta tienen programas en la televisión, pero siguen sosteniendo una visión reaccionaria en la que el filósofo está por encima del resto de los seres humanos, y en donde el resto de los seres humanos aparecen colocados en una especie de abismo, de imposible comunicación. Nuestra tarea para pensar filosofía y democracia tiene que ver con pensar, como se decía en la década de los 60, la relación entre el intelectual y el pueblo. Nos interesa pensarnos a nosotros mismos como intelectuales, como organizadores o actores de la cultura, en términos públicos. ¿Cómo nos vamos a relacionar nosotros a partir de nuestros conocimientos y nuestras ideas con todo el resto de la sociedad? Ese es nuestro interrogante, por eso nos preguntamos por la relación entre filosofía y democracia. Bueno, aquí tenemos este antes y después, en el año 399 a.C. Este antes y después también tiene un antes muy interesante.
y ese antes tiene que ver con toda una serie de conflictos bélicos que a lo largo de todo ese siglo V fueron de algún modo también poniendo en crisis a la democracia ateniense y, y en algunos de esos, a partir de algunos de esos conflictos bélicos nosotros podemos llegar a comprender también en parte, solo en parte, algunas de las acusaciones contra Sócrates. ¿A qué me refiero puntualmente con esto? Tal como nos lo muestra Platón en la Apología de Sócrates, Sócrates es acusado por 3 ciudadanos, Meleto, Ánito y Licón. La acusación dice que Sócrates delinque, corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses de la ciudad, sino en otras divinidades nuevas. La defensa de Sócrates es genial, porque Sócrates dice que esa es una acusación formal y esos son unos acusadores que están allí de cuerpo presente, pero que la acusación más terrible contra él y los acusadores más temibles contra él es el rumor que circuló durante muchos años en Atenas de que Sócrates era un sabio que se metía en lo celeste y lo subterráneo, o sea, en las cosas que van más allá de lo físico, en lo que tiene que ver con el Olimpo y con el Hades, podríamos decir, que hace más fuerte el argumento más débil, o sea, que es un sofista, alguien que te engatusa con el lenguaje y que enseña esas mismas cosas a otros, ¿no? Como hacían los sofistas. Sócrates dice que ese es el rumor que funciona como fundamento de las acusaciones que le hacen formalmente estos 3 ciudadanos en el juicio, y que lo temible de sus acusadores, de los que esparcieron ese rumor, es lo temible y lo dramático, podríamos decir, de cualquier rumor, que es que se acusa a alguien cuando ese alguien no está presente y quienes lo acusan tampoco se hacen cargo personalmente de esa acusación, sino que dicen, se dice que tal persona tal cosa, se comenta, el se, ese impersonal se, hace que el rumor sea, como lo explican en una película muy interesante, la metáfora, como abrir un almohadón de plumas en la terraza de un edificio y esparcir esas plumas en una gran avenida. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno quiere limpiar el nombre de la persona a la que ensució? No hay manera de ir a buscar todas y cada una de esas plumas. No hay manera de recuperar el daño que uno hace cuando uno profiere un rumor y hace circular un rumor sobre alguien. Esto está diciendo Sócrates y es muy interesante en esta época de redes virtuales y de anonimato y donde cualquiera dice cualquier cosa de cualquier otro, o donde en el periodismo, desde que ya no existe la figura de calumnias e injurias, también los periodistas dicen cualquier cosa sobre algún personaje político sin que experimenten ningún tipo de consecuencias. En esta época en la que el rumor es tan protagónico, es muy interesante esto que dice Sócrates. Ahora bien, la defensa de Sócrates, que es brillante y que vamos a analizarla sobre todo en la clase que viene, se detiene en la discusión con uno de estos ciudadanos y lo hace quedar a este ciudadano, a Meleto, como un tonto, como alguien descuidado, como alguien que no se tomó el verdadero trabajo de pensar y examinar los asuntos antes de acusarlo. Lo cierto es que esa mirada es la que tenemos a partir de la pluma de Platón, del retrato que nos está pintando Platón. Pero lo cierto es que este ciudadano, Meleto, y los otros dos, no eran cualquier ciudadano, sino que habían sido ciudadanos que o bien habían sido afectados por el gobierno tiránico anterior al juicio de Sócrates,
o bien habían formado parte de la resistencia democrática contra ese gobierno tiránico. Y acá vamos a hacer historia. Hay una guerra terrible, una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, que es la antesala de este juicio contra Sócrates. Es la llamada Guerra del Peloponeso. Luego de las guerras médicas, que fueron las guerras entre los griegos y los persas, los persas también eran llamados medos, por eso se llaman guerras médicas, no porque sean guerras contra los profesionales de la salud. Luego de las guerras médicas, Atenas y Esparta se dividen como dos grandes zonas de influencia. Atenas controla las costas del Egeo, la costa occidental y la costa oriental del mar Egeo, porque Atenas tiene una importante flota de barcos, y Esparta controla la gran península del Peloponeso, porque Esparta tiene una gran infantería, una importante infantería. Lo cierto es que, sobre todo por el afán expansionista de Atenas, hay un momento en el año 431 a.C. Acuérdense que contamos de atrás hacia adelante para nuestro modo de contar. Las guerras médicas fueron a partir del año 490 a.C. En el año 445 se firmó una paz importante y en el año 431 empieza la guerra entre Atenas y Esparta, que va a terminar en el año 404. O sea, empieza en el 431 y termina en el 404. Termina con la derrota de Atenas y con la instalación en Atenas de un gobierno títere de ciudadanos atenienses, pero al servicio de Esparta. Un gobierno oligárquico, o sea, formado por ciudadanos de las familias más ricas de Atenas, con intereses en esa negociación, y un gobierno tiránico, que se conoce como el gobierno de los 30 tiranos. Ese gobierno duró solo un año, entre el 404 y el 403. Piensen, el juicio de Sócrates es en el año 399, o sea, 3 años más o menos, 3 años y medio después de que se recupera la democracia. El dato más saliente de este gobierno de los 30 tiranos es que durante su brevísima duración, se condenó a muerte y se mandó a ejecutar a aproximadamente el 5% de la población de Atenas. Imagínense si esto lo trasladáramos aquí a Argentina hoy en día, como si dijéramos que un gobierno llega y en menos de un año condena a muerte y ordena la ejecución de 200.000 o 250.000 ciudadanos argentinos. Eso para que tengan una medida de la crueldad de este gobierno de los 30 tiranos. Quien era considerado el más cruel de estos crueles 30 tiranos era Critias, un hombre de una de las familias más poderosas de Atenas, tío directo de Platón, tío carnal de Platón, y que tenía un vínculo muy estrecho con Sócrates. Ánito, que es uno de los 3 acusadores en el juicio contra Sócrates, justamente lo acusa a Sócrates de ser el mentor de Critias. Licón, que es otro de los 3 acusadores en este juicio, ha perdido a su hijo, Autólico, que era un atleta famoso en ese momento, a manos de este gobierno. O sea, su hijo ha sido uno de los miles de ciudadanos atenienses condenados a muerte y ejecutados por este gobierno. Y Meleto, en el que nos vamos a detener la clase que viene, porque es con el que Sócrates al parecer tiene el intercambio más extenso durante su alegato de defensa, al menos, que es lo único que poseemos de ese juicio. Platón al menos nos ha
entregado eso, una parte de ese alegato de defensa en donde Sócrates le hace preguntas y Meleto responde, y aparentemente y tradicionalmente se considera que Meleto allí queda como un tonto. Nosotros vamos a ver que incluso en esa consideración tradicionalista, diríamos, de la filosofía, de pensar que allí Meleto queda como un tonto, se está descuidando un elemento de profundo valor filosófico. Eso lo vamos a ver la clase que viene, porque nos vamos a concentrar en los elementos textuales que Platón nos ha dejado en el juicio, justamente, queriendo o no queriéndolo él, pero justamente elementos que nos prevendrían de tener una mirada tan reaccionaria de la filosofía, tan evangélica de Sócrates y tan despectiva de sus tres acusadores, por ejemplo en este caso de Meleto. Bueno, Meleto, uno de los datos históricos que tenemos es que ha sido un miembro activo de la resistencia democrática en contra de este gobierno de los 30 tiranos. Anito, como lo vimos, acusa, entre otras cosas, a Sócrates de ser mentor de uno de los principales de estos 30 tiranos, y Licón ha perdido su hijo durante esa tiranía. También aparece como trasfondo de este juicio la relación que tenía Sócrates, la estrecha relación que tenía Sócrates con un personaje muy importante y muy controvertido de esta época, que es Alcibíades. Alcibíades es un miembro de una de las familias más prominentes de Atenas, un gran orador, un gran estratega, considerado como un importante estratega, un joven muy bello, un personaje muy amante del escándalo. Se considera que formó parte de una noche en la que mutilaron todas las estatuas de Hermes, pero también en términos políticos y militares, un gran traidor, que en plena guerra del Peloponeso traiciona a Atenas y se va a Esparta, luego traiciona a Esparta y se va a Persia, y luego traiciona a Persia y vuelve a Atenas. Pero bueno, este personaje tiene un vínculo muy estrecho con Sócrates. Sócrates le salva la vida en la batalla de Potidea, que es una antesala de la guerra del Peloponeso, en el 434 a.C., y Alcibíades después le devuelve el favor en la batalla de Delio, ya en plena guerra del Peloponeso, y le salva la vida a Sócrates. El retrato que tenemos de Alcibíades, que es un retrato magnífico, el más plástico que tenemos, lo tenemos en el Banquete de Platón, en donde luego de que todo un grupo de intelectuales, médicos, geógrafos, poetas trágicos, poetas cómicos, han hecho un elogio del amor, y luego de que Sócrates ha hecho su gran elogio del amor, que es también un elogio de la filosofía, ¿no? Porque es un elogio del deseo. Luego de que todos han hecho sus elogios del amor y Sócrates termina como el campeón, el que ha hecho el elogio más sabio, Platón nos muestra que irrumpe en escena Alcibíades con guirnaldas en la cabeza, completamente borracho, con flautistas, con mujeres desnudas, con enanos, con toda, viniendo a traer, digamos, esa imagen del amor un poco más descarada, pero también viniendo a reclamarle a Sócrates como un amante despechado. Y ese vínculo que Sócrates tenía con Alcibíades es uno de los elementos históricos que se pueden considerar para darle una mayor complejidad a esta primera acusación que se le hace en el juicio a Sócrates. Sócrates corrompe a los jóvenes. Bueno, si tenemos en cuenta que se lo consideraba mentor de Critias, y si tenemos en cuenta que se lo consideraba mentor de Critias, y si tenemos en cuenta que se lo consideraba mentor de Alcibíades, esa acusación deja de ser la acusación que se ha interpretado de manera tan cándida y tan reaccionaria como los atenienses solo lo acusaron a Sócrates de corromper a los jóvenes porque él los quería hacer pensar.
Pareciera, según estos elementos históricos, que esa acusación no significa solamente eso. Como les decía, nuestra función aquí no es resolver el problema de la democracia ateniense ni justificar o dejar de justificar la condena a muerte de Sócrates. Lo que nosotros necesitamos es construir una imagen más compleja, más humana de los filósofos importantes y construir una imagen menos reaccionaria de la filosofía y una imagen menos despectiva de la sociedad, para que se pueda pensar de una manera más rica el vínculo entre intelectuales y sociedad o entre filosofía y política. La clase que viene vamos a ver directamente el texto de la Apología y vamos a ver un vínculo profundo entre Meleto y un sofista importante de la época que es Protágoras. Y con eso vamos a tratar de entender al mismo tiempo la relación de Sócrates con los sofistas y la relación de la filosofía con la democracia. Va a ser nuestra última clase. Yo por ahora me despido y espero que estén bien. Chao.